con los puntos de contacto. Si una jurisdicción como por ejemplo Colombia tiene varios puntos de contacto, por ejemplo en la RAC, que es la recuperación de activos, está la Contraloría, está la UIAF, está la Fiscalía, entonces tener una conversación más fluida con esos puntos de contacto para tramitar las solicitudes. Y bueno, siempre la comunicación, creemos nosotros que es la base fundamental, comunicación informal para fortalecer y complementar la comunicación formal. Hay otro segundo punto que es el tema de la confidencialidad, entonces hacer como unos protocolos porque a veces los países no quieren entregar la información por el tema de la confidencialidad. Es un país de pronto no cooperante, entonces tenemos alguna dificultad, entonces pues también establecer por qué puede ser confidencial y generar como esos protocolos. Y finalmente un tema de capacitación, y es que estemos hablando el mismo idioma, entonces pues que sepamos que es un decomiso sin condena, una extinción del derecho de dominio, diferenciar qué es una repatriación de bienes y una compartición de bienes. El tema de activos virtuales es muy importante porque a veces hacemos solicitudes a autoridades que no corresponden. Entonces, por ejemplo, en relación con los criptoactivos y que está tan en boga, hay una moneda que es el Tether, que corresponde o es igual o es el equivalente a un dólar digital. Entonces, ¿qué pasa? Ese Tether se puede mover en diferentes blockchain y puede llegar a un blockchain, descentralizado, que ahí perdemos el rastro, pero Tether es una empresa, o el Tether es de propiedad de una empresa, Tether Holding, que se encuentra ubicada en Bahamas, y eso tiene un código, un registro. Entonces, en este caso, si llegó la billetera a un exchange descentralizado, nosotros le podemos pedir directamente a Tether que nos la incaute, siempre y cuando, por supuesto, le entreguemos indicios serios de que esos activos corresponden a una actividad delictiva, y ellos lo incautan con ese congelamiento de cortesía, y nosotros podemos posteriormente digamos, solicitarle que formalice la incautación, y ellos proceden a decirle al dueño del Tether: hemos incautado sus activos porque la Fiscalía nos lo ha pedido. Pero entonces es un tema de capacitación. Si nosotros nos fuéramos al exchange descentralizado, pues no solo pondríamos en riesgo porque inmediatamente saldría obviamente ese Tether para otra billetera, sino que además podríamos hacerlo directamente con la empresa de propiedad del token que tiene ese registro. Entonces, digamos que para nosotros 3 grandes aspectos a considerar en materia de cooperación: intercambio de información, que sea fluida, oportuna, ágil y eficiente, que tengamos en cuenta todo el tema de la confidencialidad, y que lo que pidamos sepamos a ambos países de lo que estamos hablando. Veo que desde el punto de vista penal, pues hay unas herramientas que pueden ser más rápidas, por lo que nos ha contado la doctora Bamón, que procesos de insolvencia transfronteriza, que a veces, pues todos sabemos las demoras y lo que puede representar. Y el doctor Emanuel nos hablaba justo ahorita de una experiencia que tuvieron con el banco, y entonces que trataron de trabajar conjuntamente, abogados, con el administrador concursal, con la fiscalía de su país. ¿Cómo, cómo se pudiera trabajar, digamos, de manera conjunta, de manera coordinada, los administradores concursales con las fiscalías, con ese intercambio de información que nos hablaba la doctora? Porque a veces ve uno esa dificultad de que la fiscalía le comparta información a un liquidador o de que le comparte información a un agente interventor. ¿Qué mecanismos pudiéramos tener o qué sugerencias para poder fortalecer esa colaboración interinstitucional? Gracias. Y tomando el mismo ejemplo que comentaba, para darles una idea un poco cómo se trabajó ello, y lo cual nos llevó a compartir objetivos que hasta la fecha todavía compartimos con la Fiscalía. El evento que dio lugar a la caída del banco pues, sucedió por ahí del mes de octubre de este año, del año en que fue. Y cuando llegamos a diciembre,
estábamos suscribiendo entre los liquidadores de las distintas entidades del grupo que se estaban sometiendo a un proceso de organización y de liquidación en Guatemala, aún no teniendo leyes, es otra historia, ¿verdad? Los liquidadores o los representantes de esos patrimonios, el regulador, que en este caso era la Superintendencia de Bancos, que también era una parte interesada en ello, el Ministerio Público también, y la Banca Central, firmamos un acuerdo para compartir información. Y el acuerdo partía del punto en que todos los representados ahí compartíamos un objetivo en el cual cada quien en algún momento perseguiría pues lo que en su momento le fuese de su interés, pero era determinar la verdad sobre los hechos de lo que había sucedido, lograr resarcir, restituir a las víctimas en cuanto a el trabajo que había que hacer de la pura liquidación, de recuperar créditos y salir a buscar activos en el extranjero, y resguardar y proteger el sistema financiero. En este caso, eran quizás más de 4.000 cuentas bancarias las que estábamos buscando proteger ante la deficiencia que había habido y el impacto que ello podía tener en el sistema, porque sistemáticamente se estaban dando 2 o 3 fracasos de esta manera, con algunas anomalías o con algunas faltas de supervisión que se detectaron en su momento. Este protocolo de colaboración que hubo, creo que quedó plasmado en un documento justo antes de que se hiciera por parte de uno de los liquidadores el proceso de extracción forense y creación de imágenes por los servidores y equipos de cómputo de la institución para poder mapear y permitirle dar acceso a todos los actores, estábamos ahí, de la evidencia del rastreo de los activos, ¿verdad? La evidencia en algunos casos de algunos actos que resultan siendo denunciados posteriormente como ilícitos, ¿verdad? Y la actividad que también estaba realizando el regulador para prevenir que esto sucediera. Esto, como una herramienta, digamos, práctica de tener este documento, este acuerdo de compartir información, fue un hito muy importante dentro del caso. Dentro de las otras herramientas, pues ustedes sabrán, digamos, quizás previo al acuerdo se requiere una labor de socialización y de compartir fines y objetivos con las autoridades, comprendiendo el rol de las autoridades, sus limitaciones, pero también sabiendo de que al final tenemos a los acreedores, tenemos a las víctimas, sea el resarcimiento que se les va a dar a través del proceso de liquidación, la oportunidad también que existe ellos de denunciar ilícitos y obtener la reparación digna o la restitución derivada de la responsabilidad civil por la comisión de los actos ilícitos, ¿verdad? Entonces todos vamos de alguna manera u otra detrás de lo mismo, ¿verdad? Y comprendemos que la Fiscalía necesitaba el apoyo también nuestro, que mucha de la tarea que nosotros teníamos era reconstruir los hechos que venían en diferentes idiomas y en de diferentes perspectivas, pero en una tarea de organizar el mundo de información que teníamos, compartirlo mutuamente en ambas vías y poder impulsar las diligencias de investigación y proponerlas de una manera respetando los canales oficiales que se tienen para ello, ¿verdad? Tanto la unidad que estaba llevando a cabo la oficina de la Fiscalía estaba llevando el caso específicamente, como las autoridades dentro de la oficina de la Fiscalía que canalizan los requerimientos de información hacia el extranjero, ¿verdad? Y las unidades también que producen los expertajes financieros. Así que ese reconocimiento de la autoridad también y la labor que tiene, sus funciones y sus limitaciones, importante para poder entrar, no a negociar un acuerdo para compartir información, pero para que pueda ser efectivo, ¿verdad? Y que la consecución de los objetivos se logre por todos los que estábamos interesados en que eso se llegue. A modo de conclusión, se requiere invertir mucho en investigación, agilidad y colaboración interinstitucional entre los sectores públicos con privados. Doctores, muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Continuamos ahora con la conferencia Tendencias actuales del derecho de la insolvencia en el mundo, a cargo del doctor José Ángelo Estrella Faria, quien es oficial jurídico principal y jefe de la sección legislativa de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Lo invitamos, por favor, al escenario. Fue también secretario general del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado,
Miembro del personal de las Naciones Unidas desde 1992. Fue responsable del trabajo de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura y comercio electrónico con financiación privada. También supervisó el trabajo del Grupo del Trabajo 3, Derecho de Transporte, entre 2005 y 2008. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Permíteme que empiece agradeciendo a Diana Talero y a la dirección del Instituto, a los organizadores de esta conferencia, de este congreso, por la gentil invitación que me han extendido y que me permite visitar una vez más la bella ciudad de Cartagena, aprovechando mi presencia en la región para reuniones que tengo en Bogotá y Panamá la próxima semana. El tema que me han propuesto es el tema de las tendencias actuales del derecho de la insolvencia en el mundo. Yo quisiera empezar por algunas palabras sobre la organización que represento y nuestra labor en el área del derecho de la insolvencia para después focalizar sobre estos puntos y que lo haré desde el punto de vista de los instrumentos desarrollados por la CNUDMI en esta materia. Si me facilitan el... Perfecto, muchas gracias. Intentaré focalizar 3 puntos y luego hacer algunos comentarios sobre la labor actual que llevamos y la implicación que tienen estos temas para esta labor actual. Los 3 puntos que ofrezco a su atención son la cooperación judicial internacional en caso de insolvencia transfronteriza y el aumento de la importancia que ha tenido esa cooperación internacional en los últimos años, de lo que da ejemplo muy claro el panel que me precede en el día de hoy. El segundo, la preferencia creciente por los acuerdos de reestructuración de pasivos y de reorganización de empresas a nivel mundial. Tercer, el mayor apoyo que ofrece el régimen de la insolvencia en distintos países a los acuerdos de composición de deuda de empresas y grupos de empresas. Y por último, ¿qué implicaciones eso tiene para la labor actual de la CNUDMI? La CNUDMI es una comisión de las Naciones Unidas creada en 1966 con el mandato de promover la armonización del derecho mercantil internacional, con el propósito de ello favorecer relaciones amistosas entre países. Partiendo del principio que diferencias jurídicas crean obstáculos al comercio, la armonización del derecho facilita las transacciones internacionales y de ello la paz mundial. De ahí que este órgano se ubica en el sistema de Naciones Unidas. La insolvencia ha sido un tema de atención de la CNUDMI, o UNCITRAL, como se conoce en inglés, desde, digamos, los años 90, a mediados de los años 90, lo que nos llevó a ocuparnos de insolvencia ha sido el famoso caso de la quiebra del Banco BCCI en el Oriente Medio, en la cual países, incluso Reino Unido y Estados Unidos, se han dado cuenta que no disponían de mecanismos para una cooperación efectiva en casos de insolvencia transfronteriza, en que un deudor tenga bienes y establecimientos de distintos países y distintos jueces de insolvencia tengan que cooperar. De ahí surgió el primer instrumento nuestro, que es la ley del modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza. Ley modelo es un instrumento que propone Naciones Unidas, más bien una recomendación de régimen jurídico propuesto por Naciones Unidas, que lo adoptan los países voluntariamente. Ninguno de nuestros instrumentos tiene fuerza vinculante, al contrario, por ejemplo, de los reglamentos de la Unión Europea. A esta ley modelo se siguieron 2 más,
la ley modelo sobre reconocimiento y ejecución de sentencias relativas a la insolvencia y la ley modelo sobre la insolvencia de grupos de empresas. Pero también toda una serie de instrumentos no normativos, guías y recomendaciones legislativas. Porque las leyes modelos se ocupan de la cooperación internacional, pero además de esto, hemos formulado guías legislativas que tocan más bien al derecho de fondo de la insolvencia. Y es curioso que cuando empezamos a trabajar sobre insolvencia, la idea de que se pudieran formular recomendaciones uniformes a todos los países del mundo en un tema tan sensible como la insolvencia, un tema tan profundamente enraizado en las tradiciones jurídicas de distintos países, nos parecía una quimera, nos parecía un sueño. Pero de hecho el consenso que hemos logrado con la primera ley modelo nos permitió avanzar con estas distintas guías legislativas que ustedes ven aquí en la pantalla. A esto también se agregan distintos textos explicativos que usted le menciono también aquí en la pantalla. Yo puedo hacer la presentación, ponerla a la disposición de los organizadores, así lo pueden también circular a los participantes que no necesiten entonces fotografar la pantalla mientras yo les presento estos instrumentos. Todos disponibles en el sitio de la CNUDVE, naturalmente todos disponibles en español. Muy bien, la insolvencia transfronteriza. Y aquí pido disculpas a los juristas colombianos, que tengo entendido son la mayoría presentes en la sala. Les digo cosas que no son muy novedosas, porque esto en Colombia ya es parte de vuestro marco legislativo desde el 2006, con la ley 1116. Pero hay un gran número de juristas, tengo entendido también aquí en la sala, que no son colombianos, y vienen de países de la región que no han todavía incorporado esa ley modelo, y de ahí el interés de subrayar algunos de sus rasgos y aspectos fundamentales. ¿De qué tratamos cuando hablamos de insolvencia transfronteriza? Hablamos de situaciones en que el deudor insolvente tiene bienes en más de un estado, o acreedores del deudor insolvente que se está llevando se presenta en un procedimiento de insolvencia que se está llevando a cabo en una jurisdicción distinta de la suya, o se han abierto procedimientos de insolvencia contra el mismo deudor en más de un estado. Eso es básicamente la tipología básica de lo que es una insolvencia transfronteriza. ¿Cuáles son los desafíos de la insolvencia transfronteriza? El primero, que hay que constatar un aumento en el caso de insolvencias transfronterizas en el mundo afuera. Eso es consecuencia del fenómeno de la globalización, la facilitación de inversiones internacionales, la facilidad que disponen las empresas hoy día de abrir establecimientos en distintos países. El hecho de que una situación de insolvencia involucre distintas jurisdicciones, distintos jueces de insolvencia en distintos países, naturalmente es causa de retraso, de costos adicionales, trámites con muchos requisitos formales. Hemos oído hablar de las cartas rogatorias, y una carta rogatoria en el promedio en Latinoamérica lleva más de un año hasta que desde el juez de origen, tramitando por cancillerías, llegue al juez del país de destino. Y muchos obstáculos que pueden existir al juez nacional de cooperar directamente con el juez de insolvencia en un país distinto. Luego también la falta de regímenes jurídicos nacionales e internacionales hace que la tramitación de esos casos sea imprevisible, lo que desalienta corrientes de capital e incluso puede impedir la abertura, por ejemplo, de un grupo regional en una cierta parte del mundo. En el interés del tiempo, yo voy a saltar algunas de las diapositivas que había preparado y para presentarles aquí ya el estado de los países que hoy día han incorporado la ley modelo. Nosotros vemos que Colombia ha sido los primeros en el mundo y otros en la región como Brasil solo hace 4 años.
o Chile también, que la incorporó mucho más tarde. Los primeros que la han incorporado han sido Estados Unidos, Reino Unido, Japón, pero el número más reciente, vemos que el número mayor de los países la han incorporado a partir de la segunda década ya de este siglo. Colombia, como les decía, desde el 2006. Tenemos hoy día un total de 60 estados con 23 jurisdicciones, porque ahí contamos en el Reino Unido más de una jurisdicción. ¿De qué trata esta ley modelo que se ha incorporado? No literalmente, pero en gran parte en el ordenamiento colombiano con la ley 1116. Situaciones en que un tribunal o representante extranjero solicita asistencia del tribunal promulgante, una petición de ingreso, o el Estado promulgante solicita asistencia para los procedimientos internos de un Estado extranjero, que varios Estados estén conduciendo un procedimiento simultáneo en relación al mismo deudor, o que los acreedores del Estado extranjero tengan interés en pedir la abertura de un procedimiento de insolvencia con la regla ley del Estado promulgante de la ley modelo. Son básicamente esas las situaciones que cubre la ley. La ley modelo distingue entre procedimientos principales y no principales. Es una decisión también que obviamente hace la ley colombiana, porque es una decisión central del régimen de la ley modelo. La propia ley modelo no define qué es un centro de intereses principales, que es el criterio para determinación de lo que sea el procedimiento principal. Pero es definido en la guía de incorporación, y eso se inspira de la definición en el reglamento europeo, como el lugar en que el deudor lleva a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses. Hay que subrayar que es de los temas que más suscita controversia judicial, y de esto tenemos por lo menos 4 casos de Colombia publicados en la compilación de jurisprudencia que llevamos nosotros en la CENUDE y disponible también en nuestro sitio. Casos ya desde 2008, los principios de la aplicación de la ley 1116, sobre justamente qué es el centro de interés principal de un deudor. Se presume que sea el lugar del registro, pero es únicamente una presunción. En el caso, naturalmente, de un deudor individual, sería la residencia habitual. Luego, los procedimientos pueden reconocerse como no principales en el caso que el deudor tenga únicamente un establecimiento en el país o tenga bienes en el país. Una posibilidad que contemplamos nosotros y no contempla, por ejemplo, el reglamento europeo. El reglamento europeo exige siempre que exista un establecimiento local. La ley modelo contempla la posibilidad de un procedimiento no principal, por ejemplo, en Colombia, en el caso de una empresa con un establecimiento principal en España, el interés también de, a través de un procedimiento local, lograr la protección de los acreedores locales, que eso permitiría justamente que la gestión de los bienes locales sea garantizada al juez en el interés de garantizar el pagamento de los acreedores locales en el caso que se reconozca el procedimiento principal. Muy bien, ¿qué contempla esta ley modelo con medidas posibles? Son medidas, ella contempla la posibilidad para el representante del procedimiento extranjero de obtener medidas provisionales en el país en que se soliciten esas medidas. Y las medidas pueden ser medidas que se otorga el juez a petición del representante extranjero, o luego medidas que se convierten en medidas permanentes desde el reconocimiento del procedimiento principal extranjero. En principio, la más importante es la suspensión automática de acciones contra el deudor, como es el efecto normal del reconocimiento del procedimiento principal. Aquí es una pequeña diferencia con la ley colombiana, porque la ley colombiana habla únicamente de suspensión de acciones de ejecución y no de acciones en general. Y la ley modelo prevé la suspensión tras petición, suspensión de las acciones de ejecución,
pero tras el reconocimiento del procedimiento principal, suspensión de todas las acciones contra el deudor por el periodo decretado por el tribunal. Y luego medidas discrecionales que puede otorgar el juez local en apoyo de la coordinación con el procedimiento extranjero. El juez, decretando estas medidas, puede ser, por ejemplo, que el representante extranjero pide la transferencia de activos para la gestión de estos activos en el procedimiento principal. El juez puede determinar que sí o no, dependiendo de la evaluación que haga el juez sobre la protección que se otorga en el procedimiento extranjero a los intereses de los acreedores locales. Y puede otorgar o denegar una petición del representante extranjero con base en este criterio. Otro punto interesante de evolución de la jurisprudencia internacional en ese sentido tiene que ver con la noción de procedimiento de insolvencia, la interpretación que dan los tribunales nacionales a esta expresión en la ley modelo. La ley modelo emplea un concepto, yo diría más bien clásico, de insolvencia, es decir, un procedimiento bajo autoridad o aprobación o autoridad directa de un tribunal con vistas a sea la recuperación de la empresa o a la liquidación de sus activos para el pagamento de los acreedores. Ahora bien, nosotros sabemos, vamos a hablar un poco más de esto hacia el final de mis observaciones, que conocemos la tendencia reciente de reconocer acuerdos voluntarios de reorganización de empresas y de reorganización de recuperación de empresas y reorganización de activos. Y estos acuerdos voluntarios tradicionalmente no se consideran como clásicamente ejemplos de procedimiento de insolvencia. Pero la tendencia más moderna, partiendo ya de Estados Unidos, reconoce esos acuerdos de recomposición de deudas entre acreedores como casi equivalentes al procedimiento de insolvencia. Y tenemos ya jurisprudencia de países que aplican la ley modelo como Singapur, los cuales reconocen expresamente que los tribunales de Singapur extenderán cooperación también a procedimientos de dicha naturaleza provenientes de un Estado extranjero y no únicamente a los procedimientos clásicamente reconocidos como procedimientos concursales. Es decir, un tribunal de Singapur, como lo haría también un tribunal americano, puede también apoyar la ejecución de un plan privado de recomposición de deudas y de reorganización de una empresa, aunque no tenga una naturaleza clásicamente concursal. Y eso es una evolución en la interpretación que se hace de la ley modelo en años recientes. Los elementos básicos de la ley modelo son, en primer lugar, naturalmente, la cooperación. Y la cooperación puede tomar la forma de nombramiento de una persona que actúe bajo la dirección del tribunal para coordinar los procedimientos, como sería un representante de insolvencia especial para este caso. La comunicación de informaciones, coordinación de la administración y supervisión de los bienes y negocios de deudor en las distintas jurisdicciones, aprobación y ejecución de acuerdos de coordinación o coordinación de los procedimientos concurrentes. Eso naturalmente presupone vías y mecanismos de comunicación distintos de los clásicos que existen para la cooperación judicial internacional. Estamos hablando de medidas que deben de tomarse dentro de días, cumplirse dentro de pocos días, justamente para evitar, por ejemplo, la disipación de activos, para evitar un deterioro
radical de la situación económico-financiera de la empresa. Los jueces involucrados en un caso transfronterizo necesitan poder comunicarse directamente para ponerse de acuerdo sobre la mejor medida a imponer, y esto no puede esperar una carta rogatoria que pase por 3 o 4 ministerios o 3 instancias jurisdiccionales. De ahí la importancia de que la ley modelo autorice directamente al juez a comunicarse con el juez extranjero. Y es un elemento muy importante a resaltar en la ley colombiana, que la ley colombiana expresamente la autoriza al juez colombiano que entre en contacto directamente con los jueces extranjeros. Una cosa que es muy saludable, pero también en ese sentido muy novedosa para imagino para el sistema jurídico colombiano, pero al menos para el sistema jurídico de todo el continente, que hasta ahora, incluso en acuerdos regionales de integración, como es el caso de Mercosur, la comunicación judicial está basada sobre las cartas rogatorias. El procedimiento de insolvencia no puede esperar una carta rogatoria. Ahí la ley modelo invita a los estados que proveen una autorización legislativa directa a los jueces para que comuniquen con los tribunales extranjeros. Naturalmente, esta cooperación tiene también, no es únicamente una cooperación desde el punto de vista formal del mecanismo de coordinación, sino que también tiene por interés asegurar la coordinación sustantiva del procedimiento. Por ejemplo, asegurar la igualdad de los acreedores en distintos, yo subrayo de esta pantalla, de esta hoja, por ejemplo, el último punto, normas para pago de acreedores en procedimientos concurrentes en un que acreedor se haya habilitado en Colombia y en Chile, 2 países que han adoptado la ley modelo. Los pagos que se haya hecho a este acreedor en Chile se deben llevar en consideración cuando se paga el mismo acreedor en Colombia, dentro del porcentaje que se habrán pagado a los acreedores de la misma categoría en el procedimiento colombiano. Y eso solo es posible con una perfecta cooperación y coordinación entre los 2 procedimientos, como lo sugiere la ley modelo. Otro elemento importante de coordinación es el hecho de que el reconocimiento del procedimiento extranjero implica presunción de insolvencia en el país que reconoce el procedimiento extranjero. Es decir, no es más necesario hacer prueba de la falta de la suspensión de pagos o de la inviabilidad económica o de otros elementos previstos en el ordenamiento nacional. El reconocimiento del procedimiento extranjero de por sí vale presunción de insolvencia en el país que lo reconoce. Muy bien, esto en rasgos generales, algunos aspectos de la ley modelo y la importancia en el contexto de que hablamos de la evolución que está teniendo la aplicación de esta ley modelo. Obviamente la ley modelo también resguarda la posibilidad de que un tribunal no reconozca un procedimiento extranjero en caso en que esto viole el orden público nacional. Es importante subrayar que la excepción de orden público que también se encuentra en la ley colombiana, y la ley colombiana también en ese punto afortunadamente ha empleado la misma expresión de la ley modelo, es decir, el tribunal no otorgará las medidas cuando el reconocimiento del procedimiento extranjero sea manifiestamente contrario al orden público, es decir, no es cualquier violación posible o incompatibilidad teórica con la letra de la ley colombiana que llevaría a esta conclusión. Pero la tendencia internacional de los tribunales es, en los casos en que se ha invocado la violación del orden público, prácticamente no se admite esta excepción, en casos únicamente muy raros. Y tenemos dentro de las publicaciones de la CNUD, tenemos compilaciones de jurisprudencia de países que han aplicado la ley modelo y que confirman justamente esta posibilidad, esta tendencia restrictiva. Y la otra tendencia que se constata en distintos países es que la ley modelo ella misma no prevé un criterio de reciprocidad. La ley colombiana lo menciona, no hay un artículo específico, pero lo menciona entre los principios de este capítulo de la ley colombiana de la reciprocidad.
sin crear disposición específica. La tendencia en la mayoría de los países del mundo es no sujetar la cooperación a un criterio de reciprocidad. La razón es que, y eso sobre todo tiene que ver con cada día más con las situaciones de insolvencia de grupos de empresas. Porque puede que en la insolvencia de un grupo de empresas estén ubicados en distintos países, distintos bienes o sucursales de la misma empresa, y habrá países que adopten una posición de reciprocidad con relación al procedimiento principal, pero quizás no todos. Y hacer la conducta del procedimiento principal depender de la reciprocidad de los otros es contraproducente en esas situaciones. De ello que los Estados Unidos reconocen procedimientos extranjeros sin reserva de reciprocidad a ningún país. Y es interesante cuando miramos la lista de los países que han incorporado el modelo en el continente latinoamericano. Brasil la incorporó en 2020. Algunos años después del más grande caso de insolvencia de la historia de Brasil, que fue de la Telefónica Oi. Un caso con miles de acreedores, grandes y pequeños. Una empresa que tenía sucursales por Latinoamérica, también tenía sucursales en Estados Unidos y tenía Special Purpose Vehicles para captación de fondos en Europa. Pues los tribunales americanos reconocieron el procedimiento en Río de Janeiro como el procedimiento principal, aunque Brasil no había todavía promulgado la ley modelo y no tenía acuerdo de reconocimiento mutuo de sentencias y juzgados con Estados Unidos. Asimismo, los Estados Unidos reconocieron el procedimiento principal, lo que permitió a la empresa traer a Río el procedimiento que se estaban intentando plantear en Miami. Tuvieron que entonces esos acreedores que presentarla allá, pero en la solvencia de los Special Purpose Vehicles en Holanda, el tribunal holandés que exigía reciprocidad no reconoció el procedimiento principal brasileño, y de ello el administrador brasileño tenía que tratar el procedimiento de Brasil, pero también una insolvencia en Holanda sin ninguna coordinación con el procedimiento principal. Y eso fue la razón por qué Brasil al final después incorporó la ley modelo para facilitar en los casos que se impondría también la reciprocidad con otros países, pero sin exigirla él mismo, porque se dio cuenta del ventaja que había sido del hecho que Estados Unidos no imponía reciprocidad. Pues bien, a esta ley modelo se sigue la guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia, que trata ya bien de la insolvencia desde el punto de vista material sustantivo. Y yo, como les decía, cuando empezamos a trabajar sobre insolvencia, nos parecía una ilusión discutir en un ámbito internacional con países de tantas tradiciones jurídicas distintas de cosas como prelación de acreedores o métodos de reorganización de empresas o el discharge, otros temas delicados como esto, pero hemos logrado hacerlo en esta forma de guías, es decir, un instrumento mucho más blando que una ley modelo, mucho más soft, que le permite mucha flexibilidad a los países en la incorporación. Es interesante, en el caso de Colombia, constatar que la ley 1116, que incorpora la ley modelo sobre insolvencia transfronteriza, también incorpora disposiciones inspiradas de las recomendaciones de la guía legislativa sobre reorganización de empresas y grupos de empresas. Entonces, que distintos instrumentos de reorganización pueden incorporarse también al derecho interno en distintas formas. Esta guía cubre todos los elementos esenciales de la insolvencia con 198 recomendaciones. Naturalmente no les voy a tratar de cada una de ellas, pero de los aspectos principales de la abertura hasta la conclusión del procedimiento, con un capítulo especial sobre la reorganización de empresas. Puede parecer casi
una paradoja que en una charla sobre tendencias actuales del derecho de insolvencia, yo haga referencia a una ley del 2006, como la ley colombiana, que tiene ya 18 años. Pero si miramos a la evolución del derecho desde una perspectiva más larga, la importancia que tiene la reorganización es relativamente reciente. El derecho de insolvencia era hasta finales de los años 90 esencialmente el derecho de la quiebra. Prácticamente en todos los países de tradición continental europea era el derecho de la quiebra. Y teníamos el concordato, las otras moratorias, que en la mayoría de los países era únicamente la antesala de la quiebra, porque prácticamente nunca funcionaron para la reorganización de las empresas. Y la ley colombiana en ese sentido es muy interesante porque la ley colombiana quiebra este paradigma ya al invertir el orden. La ley colombiana trata de la reorganización y después de la liquidación. La propia guía legislativa de UNCITRAL es más cautelosa, más clásica en ese sentido. Hablamos primero de la liquidación y después de la reorganización. Pero en los últimos años las preferencias y la atención se ha invertido totalmente. Y ahora los regímenes más modernos de insolvencia tratan sobre todo de la recuperación de empresas, reorganización de empresas, en vez que de la quiebra, como era el caso de las leyes más clásicas. En eso se trata esencialmente de preservar el patrimonio a través de suspensión de acciones y ejecuciones contra la masa, dar flexibilidad para el tratamiento de los contratos, facilitar la financiación posterior a la apertura del procedimiento, confirmar las facultades del representante de la insolvencia en la gestión del proceso de reorganización de empresas y involucrar a los acreedores en el proceso. El elemento central, y eso también está reconocido en la ley colombiana, el elemento central del proceso de reorganización es el plan de reorganización. Y es significativo que es la parte más amplia de la guía, se ocupa justamente de la formulación del plan, quién lo formula, en qué momento, cuáles son las partes autorizadas a promover la redacción y la implementación del plan, el contenido y los mecanismos de votación. Quién puede votar, cómo tratar los acreedores internos, como decimos, es decir, los accionistas y administradores, y los acreedores externos, en qué categorías ponerles, qué efecto tiene el no votar o qué efecto tienen los votos de una clase, si es posible el voto por mayoría que se impongan a todos los acreedores. La opción que hace la guía de la CNUN es muy clara en el sentido de el voto obligatorio desde que por mayoría. Es decir, que sea vinculante a todos los acreedores que hayan tenido oportunidad de votar. La única excepción que se hace en la guía es decir, el caso en que no se haya proporcionado a un acreedor la posibilidad de participar en el proceso decisorio. Pero se participa, aunque una categoría haya tomado una posición contraria al plan, si la mayoría de las categorías, y eso, un modo de cálculo de la mayoría de la deuda de la empresa, apruebe el plan es obligatorio para todas las partes. Eso, en rasgos muy generales, como lo estoy diciendo, también se encuentra reflejado en la ley colombiana sobre el modo sobre el criterio de obligatoriedad del plan de reorganización a las distintas categorías de acreedores. La cuestión también que se plantea en la práctica es en qué momento se debe presentar el plan, si el plan debe presentarse ya cuando se solicite la apertura de la reorganización al juez o si será en un momento posterior. La guía prefiere un plan que se formule ya con la participación de los acreedores. En ese sentido, no exige que el plan de reorganización sea ya presentado a la apertura del procedimiento.
a menos que el plan haya ya sido negociado con todos los acreedores y todo lo que se espera del Poder Judicial en este momento es únicamente la validación de un plan ya aceptado por los acreedores. Luego, los otros elementos importantes de que tratamos la confirmación del plan, problemas en la ejecución del plan, la posibilidad de enmiendas del plan, pero siempre subrayando que la posibilidad de conversión en liquidación debe siempre de estar presente, porque puede darse que el plan no sea viable por distintas razones, sea por cuestiones de fuerza mayor, sea porque las estimativas económicas con que estaba basado el plan no eran realistas, otras razones que pueden llevar, o mismo el cumplimiento directo del deudor, que pueden llevar a que no se llegue a cumplir el plan. Y por eso debe siempre ser posible que el plan se convierta en una liquidación. Hoy por la tarde creo hay un panel, o mañana panel sobre la insolvencia de las MIPYMES. Hoy, sí. Fue la última adición a la guía de la CNUD, y allí el principal tema de discusión en este proceso, que es esencialmente crear una versión simplificada del proceso de reorganización y de liquidación para las MIPYMES, el punto central fue justamente el discharge. El punto central de la discusión, y ahí es interesante oír la discusión de esta mañana. Yo diría, no es una discusión puramente parroquial, no es una discusión de un fenómeno únicamente de este continente. La preocupación con la posibilidad de abuso de un sistema de insolvencia simplificado es prácticamente universal. En todos los países del mundo existe esa preocupación. Pero en el sistema que preconiza la CNUDME, se prevé un descargo del deudor al final de la conclusión de un procedimiento de insolvencia, y este procedimiento está abierto no únicamente a los comerciantes individuales, pero también a las pequeñas empresas constituidas como personas jurídicas. Muy bien, ahora el tema con el cual quisiera concluir esta presentación muy general de lo que nos parecen desde el punto de vista internacional las tendencias de la evolución del derecho de la insolvencia, el papel central que asumen hoy día las insolvencias también de los grupos de empresa. Y en esto de lo que originalmente era una parte de la guía legislativa de la CNUDME, se ha formulado después una ley modelo sobre la insolvencia de los grupos de empresas, ley modelo que es muy posterior naturalmente a la ley colombiana, y de hecho la ley colombiana no la lleva en consideración porque también no podía llevarla en consideración. Aquí la preocupación es cómo permitir un tratamiento coherente de un grupo de empresas insolventes. En gran parte de los casos, en la práctica, la insolvencia de una empresa en un grupo luego acarreta la insolvencia de prácticamente todas las otras empresas del grupo. También por el fenómeno de la interrelación de activos y pasivos entre empresas del mismo grupo. La ley modelo procura reconocer la posibilidad, aunque reconociendo de un lado la personalidad jurídica independiente de cada una de las empresas de un grupo de empresas, reconoce el interés del grupo en un procedimiento conjunto y planificado de insolvencia para el grupo como globalmente considerado y no únicamente para cada una de las empresas del grupo, previendo también la posibilidad de nombramiento de un representante de la insolvencia del grupo globalmente considerado. La ley modelo también invita a los estados a que reconozcan
un plan de recomposición y reorganización de un grupo de empresas a nivel transfronterizo, es decir, en todas las jurisdicciones en que estén ubicadas las subsidiarias de un grupo de empresas, en el interés de reducir al máximo posible la abertura de procedimientos locales. Porque la abertura de procedimientos locales en la mayoría de las veces puede crear obstáculos a una solución global de un grupo de empresas. Naturalmente, la cuestión que se plantea también en el grupo de empresas es la cuestión de consolidación de activos y pasivos. Y aquí es una cuestión que la guía trata con alguna cautela, porque de una parte hay que preservar el interés de la personalidad jurídica distinta de las distintas empresas del grupo. Luego, el perfil de acreedores de cada una de las empresas que pueden ser idénticos para todas, y de ahí que no siempre una consolidación de activos y pasivos sería conduciente a una gestión justa y adecuada del procedimiento de insolvencia. Pero en la práctica se conocen los casos de activos y pasivos totalmente entremezclados en empresas del mismo grupo o por casos de fraude de deudas artificiales y transferencia de activos dentro de un grupo que imponen justamente la consolidación global de activos de una empresa del grupo. Y esto tendría como consecuencia la extinción de créditos y deudas intragrupo, sobre todo en el caso de deudas fraudulentas, excluidas deudas garantizadas, y que se consoliden todos los activos y pasivos de la empresa del grupo como si formaran parte de la masa única de insolvencia. Y la ley modelo y la práctica reciente también reconocen los acuerdos y es creciente el uso de acuerdos extrajudiciales y de ello entramos ya en un periodo en que la división entre procedimiento de insolvencia y procedimientos pre-insolvencia de naturaleza extrajudicial es un poco fluida. Y existen hoy día muchos ejemplos y creo que hoy por la tarde en un panel se hablará justamente de acuerdos extrajudiciales en que preceden esa insolvencia y ya hay una discusión sobre si tendríamos o no en la CNUD que ampliar el concepto de insolvencia para abarcar también estos otros acuerdos. Esto tiene, y con eso voy a concluir, importancia también para dos de los temas sobre los cuales estamos trabajando actualmente. Uno es el rastreo y recuperación de activos, que hemos hablado esta mañana. Y el tema de rastreo y recuperación de activos, como inevitablemente sería desesperar, nosotros en Central lo tocamos desde el punto de vista de la cooperación del tipo previsto en la ley modelo, no cooperación judiciaria clásica, pero cooperación judiciaria internacional directa. Lo que hemos hecho es un inventario de cuáles son las medidas de naturaleza cautelar o similares que existen en distintos sistemas jurídicos que son más susceptibles de apoyar un representante de un procedimiento de insolvencia en la fase de liquidación, pero también en la fase de reorganización de empresas, a recuperar activos que se hayan escondido o que se hayan disipado en el extranjero, y invitar a los estados que consideren la incorporación de dichos mecanismos de medidas cautelares u otras en su ordenamiento interno. Y luego el otro tema de que estamos tratando en el momento es la cuestión de la ley aplicable en los procedimientos insolventes. Es una propuesta que nos ha hecho la Unión Europea. Naturalmente, dentro de la Unión Europea este es un problema muy serio porque es un continente desde la perspectiva latinoamericana relativamente pequeño a nivel geográfico, pero con muchos sistemas jurídicos, mucha integración económica y muchos problemas justamente de cuestiones de derecho aplicable a, por ejemplo, y aquí nos toca directamente a esto, a las cláusulas de arbitraje en los procedimientos de insolvencia. ¿Qué efecto tiene la suspensión de acciones en la insolvencia sobre un arbitraje en curso o un arbitraje futuro
en el propio país, en un país distinto. Es un tema muy complicado en el cual el conflicto de intereses entre la comunidad del arbitraje y la comunidad de insolvencia es muy grande, porque tiene intereses muy distintos, pero también la posibilidad de conflicto sustancial en el procedimiento de insolvencia es muy grande. Yo menciono un único ejemplo. En países en que admiten la continuación de acciones contra la masa hasta la sentencia judicial de condenación y luego la ejecución va al juez de insolvencia, pero las acciones continúan. Hay muchos países que lo adoptan, para mencionar un ejemplo no latinoamericano, Alemania acepta ese sistema. Muy bien. Una sentencia judicial que contenga elementos de condenación que no hubiera reconocido el juez de insolvencia, por ejemplo, intereses sobre las deudas durante el periodo de insolvencia, cláusulas penales o daños de perjuicios superiores a los admisibles en el procedimiento de insolvencia, el juez de insolvencia en el proceso de habilitación puede excluir de la condenación y con eso mantener la equiparación de todos los acreedores que se han habilitado. Si estos elementos de condenación se contienen en un laudo arbitral extranjero, es imposible, porque el laudo arbitral extranjero es ejecutable en todos los países bajo la Convención de Nueva York y el juez no tiene cómo contestar elementos particulares del laudo. La única cosa que puede hacer es denegar ejecución al laudo en caso de violación del orden público. Ahora bien, la mala aplicación del derecho nacional por el árbitro no es violación del orden público. Eso lo reconocen todos los tribunales del mundo en la aplicación de la Convención de Nueva York. Y de ahí que quedamos con el posible conflicto entre el tratamiento acordado a los acreedores en el procedimiento interno y lo que hayan obtenido los acreedores en un procedimiento arbitral en un tercer país, el cual se hace reconocer bajo la Convención de Nueva York. Y esto todo es importante desde el punto de vista de la reorganización, de la reestructuración de los grupos, pero sobre todo de la buena y eficiente conducción de los procesos de insolvencia. He excedido un poco del tiempo que creo que estaba previsto para mis observaciones y desde luego agradezco una vez más a los organizadores y quedo a la disposición de todos para cualquier pregunta eventual que tengan. Muchas gracias. Gracias al doctor Estrella Farias por su gran intervención. Nosotros continuamos con la conferencia La insolvencia del consumidor y la insolvencia del comerciante, a cargo del doctor Juan José Rodríguez Espitia, quien es abogado especialista en Derecho Comercial y doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Además, es profesor emérito de la misma. También es superintendente delegado de procedimientos de insolvencia. Doctor, le damos una calurosa bienvenida. El escenario es todo suyo. Aló. Muy buenas tardes ya a todos. Y en primer lugar, muchas gracias a las directivas del instituto por permitirme, y en especial a Diana Lucía, por permitirme nuevamente compartir con ustedes en este espacio algunas reflexiones sobre distintos temas. El año pasado me asignaron el tema referido a la unificación del derecho concursal.
Este año el instituto decidió que yo debía conversar con ustedes sobre la insolvencia del consumidor y la insolvencia del comerciante. ¿Sobre qué premisa? Sobre la discusión reciente y la aprobación en el Congreso de la propuesta referida a que las personas naturales comerciantes con una limitación en salarios mínimos pueden acceder al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Y eso tiene que ver con lo que la temática o el eje del Congreso referido a estrategias para afrontar los desafíos actuales. Veo que el tiempo va corriendo, así que voy a entrar en materia. Ustedes observan en el índice de lo que vamos a abordar en estos 40 minutos. Primero, una introducción. Segundo, la cuestión, objeto de estudio. Tercero, los antecedentes. Cuarto, la justificación. Quinto, la propuesta legislativa. Sexto, las bases del régimen de insolvencia de la persona no comerciante. Séptimo, las bases del régimen de insolvencia de la persona comerciante. Octavo, la viabilidad de la propuesta. Noveno, las posibles soluciones. Y décimo, un cierre pequeño. Sobre esa base iniciamos. ¿Qué supone hablar de la insolvencia o el tema asignado referente a la insolvencia del comerciante y del no comerciante? Es un planteamiento relativamente reciente, lo tengo que decir. Siempre hemos visto el traslado del no comerciante al comerciante. Pero aquí vamos a ver el fenómeno contrario, del comerciante al no comerciante. Eso es lo que de una u otra forma da lugar a este ejercicio. Segundo, ¿eso qué nos implica? Repensar el concurso. Repensar la forma en que se aborda la insolvencia y se concibe la insolvencia. Y adicionalmente las instituciones. Yo celebro que esta discusión esté hoy en Colombia y debo reconocer el esfuerzo, la convicción y la dedicación del doctor César Ucros para defender su proyecto y su iniciativa. Así tenga diferencias de fondo con relación al proyecto. Pero reconozco que ese es un ejercicio que nos ha puesto a todos de una u otra forma a pensar. Y eso es lo importante. Y adicionalmente, evidencia un sentimiento de frustración. Y aquí permítanme una anécdota. Hace muchos años, cuando yo empezaba a dictar derecho de insolvencia, un estudiante me preguntó que si qué era el derecho concursal. Y a mí se me ocurrió simplemente decirle, es el derecho de la frustración y a la esperanza. Frustración porque todo el mundo llega triste. El deudor que ve que se le acaba su negocio, los acreedores que no le han pagado, y con la esperanza de que el deudor recupere su negocio y los acreedores reciban su pago. ¿Por qué traigo eso aquí? Porque yo creo que detrás de esa iniciativa o esa propuesta o ese estudio hay un sentimiento de frustración frente a lo que hoy tenemos y a eso me voy a referir más adelante. ¿Cuál es la cuestión? Si un régimen de insolvencia que se aplique al consumidor y a la persona natural comerciante. Y aquí yo empiezo con dos reflexiones básicas.
hablábamos siempre de la insolvencia de la persona física, de la persona natural, de la persona natural no comerciante, pero hoy el mundo entero habla de la insolvencia del consumidor. Ok, ¿por qué se habla de la insolvencia del consumidor? Por la importancia del consumo en la actividad económica, por la necesidad de que existan consumidores y un poco por el arrepentimiento del sistema económico con el maltrato que se hace a los consumidores que se sobreendeudan. Así lo veo yo. Ahora, una persona natural comerciante, con ese tope o con cualquier otro tope, de acuerdo con el Estatuto del Consumidor, ¿puede ser consumidor? Sí. El tema es qué es lo que justifica esa unificación que se está proponiendo. Antecedentes. ¿Por qué es importante conocer los antecedentes? Porque a partir del conocimiento de los antecedentes, nosotros podemos establecer el alcance de las instituciones hoy vigentes, las problemáticas que se generaron en su momento y las instituciones que fueron tomadas en cuenta para la construcción de las propuestas legislativas. Partiendo de una premisa, el derecho siempre ha reconocido que la insolvencia se predica de cualquier sujeto. En el derecho romano hablábamos de concurso de acreedores. El derecho de insolvencia, como lo conocemos hoy, nace en la Edad Media con la quiebra. Pero concurso de acreedores siempre ha habido. Y si uno mira las reglas del Código Civil, el Código Civil habla de concurso de acreedores. De manera que no estamos descubriendo nada nuevo. Ahora, ¿qué encontramos? En el decreto 750 del año 40, no quise ir más atrás. Ese decreto decía, quiebra solo a los comerciantes. Lo que significaba que las personas no comerciantes seguían con el concurso de acreedores que está en el Código Civil. Luego vamos al Código de Comercio. Y el Código de Comercio habla del concordato y de la quiebra de los comerciantes. Luego vamos, el decreto 350 del año 89 también habló del concordato, pero del empresario, y ya empezó a hablar de empresa. El Código de Procedimiento Civil habló del concurso de acreedores solo en 2 artículos, el 569 y el 570. Y dijo, si el concurso es recuperatorio, se aplican las reglas del concordato. Si el concurso es liquidatorio, se aplican las reglas de la quiebra. Punto. No se dijo más nada. Ahora, ¿cuál ha sido o cuál fue la utilización de ese mecanismo del concurso de acreedores en vigencia del Código de Procedimiento Civil? Muy poca, por no decir que nula. ¿Qué encontramos nosotros después? La Ley 222 del año 95. Y la Ley 222, ¿qué hizo? Modificó los presupuestos o el presupuesto subjetivo. Por eso yo iniciaba la conferencia con el cambio del presupuesto subjetivo. ¿Y qué dijo en el presupuesto subjetivo? Esta ley se aplica a todo aquel que tenga la condición de deudor. No habló de empresa, no habló de comerciante, no habló de no comerciante. Habló de deudor, lo que permitía considerar que esa norma, o más bien esos procedimientos de insolvencia allí previstos, eran aplicables a las personas naturales no comerciantes y a los comerciantes de manera igual. ¿Qué generó eso? Ok. ¿Qué generó? ¿Por qué se hizo? Y aquí voy a las actas de la comisión. Primero, por el precedente legislativo. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Civil había dicho concurso de acreedores recuperatorio igual a concordato, concurso de acreedores liquidatorio
igual a la quiebra. Punto. Entonces, ya teníamos un precedente. Segundo, ¿qué se tomó en cuenta? La profesionalización de las personas naturales. En estos días, todas las personas naturales estamos sufriendo con la declaración de renta. Y la pregunta es que el contador le hace a uno es, ¿y usted lleva contabilidad? Uno le dice, no, yo no soy comerciante, pero es que usted tiene que tener las cuentas claras. ¿Para qué? Y yo tengo que hacerle un balance a usted para poderlo enviar a la Radian. Y entonces yo decía, bueno, pero a ver, yo no entiendo. No es comerciante, pero tiene una estructura similar a la que podría ser comerciante. Ahora, eso se complica un poco más, no quiero adentrar en aguas profundas, con la definición de no comerciante. Porque un ganadero es no comerciante y funciona como una empresa. ¿Por qué? Porque tiene trabajadores, porque paga nómina, porque compra insumo, porque compra animales, porque los cría, etc. Un agricultor igual. Entonces, eso de una u otra forma justifica esta circunstancia. Y tendría que ver con otra cosa que pasó en la Ley 222 del año 95, y fue la unificación del régimen de sociedades. Sociedades civiles y sociedades mercantiles se les aplica la misma regla, de modo que esa propuesta era coherente con la filosofía de la ley en materia de sociedades. Pero, ¿qué sucede? Recuerden, crisis del UPAC, año 98, ley 546 del 99. Las personas físicas, cuando estaban a portas de una diligencia de remate en un proceso ejecutivo hipotecario, ¿qué hicieron? Se metieron a concordato. Y ese fue, David Sandoval me corrige, toda la dificultad que se generó en los juzgados civiles del circuito de Cali acerca de la avalancha de los concordatos de las personas físicas no comerciantes. ¿Eso qué generó en la práctica? Varios problemas que están descritos en la sentencia C-699 de 2007. Y es que nosotros diseñamos un instrumento para un profesional de comercio o para una empresa y lo terminamos aplicando a quien no era profesional y no era empresa. Recuerden las discusiones sobre si se nombraba contralor o no se nombraba contralor en los concordatos de las personas naturales. Un ejemplo, un contralor en un régimen de un concordato de una persona natural no se justifica. Una junta provisional de acreedores y una cantidad de información que no tiene sentido que se pida y se exija. La propuesta legislativa o el texto, ahí está. Yo que encuentro en ese texto, en la exposición de motivos, el acceso de los pequeños comerciantes al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, en consideración a su vulnerabilidad. Es decir, el legislador reconoce que la vulnerabilidad es aplicable del comerciante y del no comerciante. Obliga al legislador a regular su situación, más desde la perspectiva de la persona natural afectada en la fuente de subsistencia de su familia, que desde la de una empresa en dificultades económicas, y cierro comillas. Yo leo eso y encuentro distintas ideas. Que una persona natural comerciante tiene un grado de vulnerabilidad mayor al de una empresa es cierto. Que las personas naturales comerciantes y no comerciantes debieran recibir algunos beneficios en común también es cierto. Diana Lucía, por eso me recuerdas en el Código General del Proceso, y Nicolás Pájaro, con quien tuve el privilegio de trabajar en ese momento en el grupo de redacción de esas reglas, se convino en que esto se aplicaba el descargue a la persona natural, comerciante, y a la no comerciante. Digamos que ahí hay un denominador común, pero también es claro que ahí hay otra circunstancia que merece la atención, y es que
la persona natural comerciante no puede ser tratada como una empresa. Esto ha llevado, y escuchamos al profesor que me precedió, a la preocupación de la CENUDMI sobre las pequeñas insolvencias. Que las pequeñas insolvencias no solamente deben estar pensadas en la pyme, en la pequeña empresa, sino también en las personas físicas. Y aquí traigo una anécdota que algunos de ustedes recordarán. Un gran sastre de Nariño terminó siendo una gran empresa en materia de vestidos. Y era el señor Hernando Trujillo. Y Hernando Trujillo nunca quiso constituir sociedad, porque Hernando Trujillo decía que el éxito de su trabajo iba ligado a su nombre y a lo que él representaba. ¿Se quebró? Sí. Pero lo que quiero representar es que esa realidad también está viva. Visto esto, vamos a las bases del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. ¿Por qué hay que mirar las bases? Porque yo no puedo establecer una propuesta o el cambio, la modificación del presupuesto subjetivo sin tomar en cuenta las bases. Y aquí tomo lo primero. Reconocer la fragilidad frente al consumo. Falta de cultura financiera. No se rieron significa que la imagen no se ve bien. ¿Qué es la imagen? Rebajas, descuentos, y todos somos frágiles frente al consumo. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos cultura financiera y no me cansaré en decirlo. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando le aumentan el cupo de la tarjeta de crédito le aumentaron los ingresos. Claro, y se va de paseo y se viene para Cartagena y viene el Congreso y trae a la señora y se queda en el puente y se va a Islas del Rosario y todo eso. Si alguien se ríe es porque le tocó eso. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Hay una falta de cultura financiera. Además, hay un dolor del sistema económico. ¿Por qué un dolor del sistema económico? Porque nos obliga a consumir. No hay hoy nadie en el mundo, ni un monje meditando, que no sea consumidor. Y lo digo porque el monje tiene un celular. Entonces, es consumo. Entonces, primero, se reconoce la fragilidad frente al consumo. Segundo, somos ignorantes financieros. Miren esa imagen, para darle un aplauso a ese hombre. ¿Y qué quiero decir yo? Responde a las emociones y no a la racionalidad. El consumidor responde a las emociones y no a la racionalidad. Ay, qué bonito, ¿no? Lo compro. Tengo tarjeta nueva. Listo. O ustedes no ven el escenario que un fin de semana, un sábado, un domingo, uno va a hacer mercado a comprar el pan, los huevos, la leche, el jamón y el queso para la semana y sale con un televisor de 60 pulgadas. Y la pregunta es, ¿primó ahí qué? ¿La racionalidad o la emotividad? La emotividad. Somos reactivos. Y eso trasciende al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. ¿Qué me dan a mí esas imágenes? ¿Qué me muestran esas imágenes? El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante tiene valores extrapatrimoniales. No porque en el otro no los pueda haber, puede haberlos, pero son menos. ¿Cuáles son esos valores extrapatrimoniales? La familia, los alimentos, la vivienda y el habeas data.
Alguien me dirá, pero la persona natural comerciante también tiene familia. La persona natural comerciante también tiene hijos y tiene alimentos. También tiene vivienda. Y también respecto de él se aplica el habeas data. ¿Yo qué he querido con esto? Transmitir un mensaje, y es que la construcción de cualquier propuesta legislativa debe hacerse tomando en cuenta cuáles son las bases de cada uno de esos sistemas y determinar en un momento dado si son compatibles o no son compatibles con lo que se propone. Vemos ese puente maravilloso y esa autopista. ¿Qué mensaje quiero transmitir? ¿Qué pide un régimen de insolvencia de una persona natural no comerciante? Una solución rápida, eficaz y eficiente. Y se impone una solución rápida, eficaz y eficiente por un tema elemental, el número de acreedores. Ustedes me corrigen. El número de acreedores de una persona natural no comerciante no pasan de 10. La administración del edificio, la entidad financiera que financió la casa, que financió el vehículo, la tarjeta de crédito, los colegios de los niños, el pariente bobo que prestó la plata, etcétera, etcétera. Pero no son más. No son tan bobos en la práctica, pero no son más. Y eso permitiría a uno colegir que con menor número de acreedores el mecanismo debería ser un mecanismo más acorde para poder llegar y concertar soluciones expeditas, eficaces y eficientes. Por eso a mí me preocupa que cada vez que uno aborda el régimen o cualquier régimen de insolvencia, nosotros los abogados lo único que queremos hacer es reglas, trámites, procedimientos. Eso es totalmente contrario, pero eso será materia de otra conferencia, a lo que el escenario de la insolvencia hoy necesita. Yo dije en esta diapositiva que hay allí un estado de liberación. Y ese estado de liberación es el descargue. El descargue que tantas polémicas genera. Pero, ¿qué hay con el descargue? Habrá mucho que decir, pero comentarios puntuales. El descargue obedece a dos sentimientos. Uno como de arrepentimiento o de responsabilidad o de culpabilidad del sistema económico, porque volvimos a ese señor un consumidor sobreendeudado. Venga, lo volvimos deudor, lo enseñamos a consumir. Y ahora cuando el señor pierde su trabajo, se enferma, se reducen los ingresos de la jornada laboral o se divorcia, ojo, porque esa es una causa de quiebra, para los que estén pensando en eso, el señor que llega a un régimen de insolvencia. Y hay trabajos muy profundos sobre cuáles son las causas de la insolvencia de la persona física. Pregunto yo, ¿esas causas de insolvencia de la persona física, consumidor, son las mismas de persona física comerciante? Creería yo que no necesariamente son las mismas. Y entonces hablamos del descargue y todos hablamos del descargue y de la necesidad del descargue. Y yo quisiera aquí, excúseme un minuto, ya que se ha hablado, profesor, y gracias por ese recorrido, de los trabajos de la CENUDMI. ¿Qué dice la CENUDMI sobre el descargue? Comillas. La insolvencia de los comerciantes como personas físicas
plantea asimismo difíciles problemas en materia de exoneración, entre los que se figura el plazo que ha de transcurrir antes de que se exonere al deudor y el tipo de obligaciones de las que puede quedar exonerado y las obligaciones efectuadas. Las deudas que a menudo no pueden exonerarse son asuntos de índole personal relativos. Por ejemplo, el arreglo concertado a raíz de una sentencia de divorcio o la obligación de pagar una pensión alimenticia, cierro comillas. Y aquí hay que reconocer una circunstancia. El descargue no puede ser la regla general en un sistema de crédito. El descargue debe ser la excepción, porque las obligaciones se contraen para ser cumplidas. Porque en desarrollo del principio de buena fe, el deudor se debe al acreedor y el deudor pierde libertad y el deudor debe hacer todo lo posible para honrar su compromiso, porque obligarse es un acto de fe, de confianza, de entrega mutua. ¿Y qué vengo aquí? ¿Hay excepciones al descargue? Sí, que son valoraciones políticas de cada legislador. Y uno podría encontrar elementos comunes. Verbigracia, los alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los impuestos, ¿verdad? Y uno diría, bueno, ¿cuáles serían esas excepciones? ¿Y sobre qué están pensadas esas excepciones? Y esas excepciones están pensadas, por ejemplo, en la familia, en el tema de alimentos. Y en esa medida hay que hacerlo. Entonces les decía, primero, hay un sentimiento de frustración o de arrepentimiento o de culpabilidad del sistema económico con él y dice, hay que reincorporarlo porque pobrecito yo lo metí en esto. La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea tiene una frase, yo la repito siempre y me excusan que la vuelva a traer, que dice, la exclusión social en una sociedad de abundancia. ¿Qué hace el sistema? Nos invita a todos a un buffet, hablo porque ya todos tenemos hambre, a un buffet, y un buen día me dicen, párese ahí pero no toca el buffet. Pero señor, es que usted me invitó al buffet, claro. Mientras el señor podía, mientras el señor estaba normalizado, el señor accedía a los beneficios. Y ahí tiene que ver otro tema, y es el tema de centrales de riesgo que ahora abordo más adelante. Ese es un primer tópico del descargue. Reflexionemos a ver si eso se predica al comerciante. Y uno segundo, y es calvinismo puro y duro, practicidad anglosajona. Lo necesitamos. El sistema económico necesita que ese señor siga ¿qué? Consumiendo. Entonces no creamos que todo es por el corazón, no. También por el bolsillo, porque el sistema económico necesita y ¿qué espera? Que ese señor siga consumiendo porque lo necesita. En el año 2008, la gran preocupación del gobierno Obama con la crisis era que la gente no dejara de consumir. ¿Por qué? Por el efecto que tiene la ausencia de consumo en la actividad económica. Producción, consumo y crédito. Ahí están los tres pilares del sistema económico. Voy a acelerar un poquito. Y es, ¿cuál es el origen del pasivo? Así como las causas de la insolvencia de la persona natural no comerciante son distintas, eso hace que el origen del pasivo sea distinto. Ahí tenemos una familia. ¿Cuál es el origen del pasivo del no comerciante? Los colegios de los muchachos, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos obliga a pensar a la hora del descargue cómo vamos a hacer para manejar esos temas. Bueno,
Me quedan 9 minutos. Bases del régimen de insolvencia del comerciante persona natural. Primero, es un profesional. El Código de Comercio no trata al comerciante como un ignorante financiero. Qué pena. No. El Código de Comercio dice, el comerciante es aquel que de manera profesional y habitual realiza actos de comercio. Es decir, su profesión es ser comerciante. ¿Y eso qué implica? Que debe tener una racionalidad financiera. ¿Se acuerdan la imagen de James? El comerciante no debe funcionar como James. El comerciante debe funcionar en una racionalidad distinta, no en una emotividad. Y además se debe informar. Pregunto, ¿generan especulación? Claro que generan especulación. ¿Qué hicieron los comerciantes ahora con el paro que vivimos hace un mes o 3 semanas? Mantuvieron los precios, los mismos precios. Ahora le echan la culpa a otro, pero mantuvieron los precios. ¿Eso qué significa? Que ellos tienen una capacidad y un análisis distinto. Hay una regulación propia del oficio, a diferencia de los no comerciantes, que no tienen una regulación específica. Y esa regulación propia del oficio, ¿a dónde nos lleva? A que ese comerciante tenga contabilidad, a que ese comerciante se inscriba, a que ese comerciante se publicite. Voy a citar un ejemplo paradigmático en Bogotá hace 3 meses. Doña Segunda. El piqueteadero más importante de Bogotá, 12 de octubre. Lo cerraron. ¿Por qué? Porque la señora no pagaba IVA. No facturaba. Y la pregunta es, ¿y ahí qué hay detrás de eso? El mensaje para la señora es claro. Usted es una profesional, usted es comerciante, usted lleva contabilidad y adicionalmente usted emite una factura y paga el IVA. Entonces, fíjense que todo esto guarda relación. Protección de terceros. Allá hablábamos de la familia, de los alimentos, de la vivienda familiar, de la pareja. Aquí hay otros ingredientes. ¿Un comerciante tiene trabajadores? Claro que tiene trabajadores. ¿Un comerciante es sujeto de crédito? Es sujeto de crédito. ¿Un comerciante tiene proveedores? Tiene proveedores. ¿Un comerciante funciona en el mercado y compite en el mercado? Sí. Esto lo hace distinto del no comerciante. Ahora, finalmente, ¿cuál es el origen del pasivo del comerciante? Una actividad mercantil. El proveedor que le despachó, los servicios públicos, los locales que abrió, los impuestos, el ICA, la retención, el IVA y sigamos. Bajo esa premisa es claro que su consideración es necesariamente distinta. 8. Yendo a cerrar el tema. ¿Qué tan viable es la unificación del presupuesto subjetivo? Lo primero que yo diría son 2 sujetos con una visión distinta. Como diría alguna vez el profesor Adolfo Rullón, son 2 animales distintos. Segundo, ¿cuáles son los acreedores de cada uno de ellos? Y además, ¿cuáles son los intereses que están en juego? Son necesariamente distintos. Puede haber comunes, pero hay distintos. ¿Posibilidad de intereses comunes? Sí. Y yo aquí no lo descarto, simplemente planteo una reflexión, un trámite que compatibilice los intereses comunes, que yo creo que eso se podría lograr. Cuarto, yo miraba la propuesta y decía, venga, el comerciante hoy no le cuesta ir a la insolvencia. Con la propuesta le costaría ir a la insolvencia a pagar un centro de conciliación. Entonces,
No sé si allá hay un tema de acceso a la justicia, etcétera, etcétera, o sea un problema de mercado. Pero si es un problema de mercado, a mí tampoco me molesta, sobre la base de que las estructuras funcionen, ¿verdad? Porque si el comerciante encuentra en un centro de conciliación una respuesta más ágil, más eficiente, más eficaz, así le cueste, tenga la seguridad que él dice, yo invierto esa platica en eso. Y quinto, ¿por qué aplicar el régimen de no comerciante al comerciante? Y yo aquí creo que tenemos una razón poderosa. Porque el régimen de los comerciantes hoy no funciona. Hay que llamar las cosas a su nombre. Y como no funciona, hay que explorar alternativas distintas. Entonces, pues uno diría, hay que buscar efectividad en otros mecanismos. ¿Qué posibles soluciones encontramos nosotros en esto? Mecanismos que respeten la diferencia y honren los objetivos. Creo haber demostrado que tienen muchos temas en común, pero también tienen muchas diferencias. Entonces uno debería pensar en un mecanismo que respete la diferencia, pero que también tenga temas comunes. Por ejemplo, el descargue. Por ejemplo, un trámite rápido, ¿verdad? Pero con el descargue, ojo, que hay dificultades en las personas comerciantes. 2, un mecanismo que tenga respuestas rápidas. Está claro. Tercero, y esto tiene que ver con el cierre. Revisemos la ley 550 del año 99. Cuando se expidió, eso era una herejía. ¿Cómo así que no hay un proceso judicial? ¿Cómo así que eso no camina? Y hoy la extrañamos. Entonces, ¿qué podría eventualmente pensar uno? Ahora, el NEAR, los PRES, el PRES se parece mucho más a una ley 550. Pero el escenario es esto, en los acuerdos extrajudiciales. Pensemos un mecanismo que no sea judicial. No solamente para la gran empresa, sino para estos. Que respete. Hay que plantear una necesaria desjudicialización. Hay que conservar mecanismos judiciales, claro que sí. Pero tenemos que buscar una necesaria desjudicialización porque no podemos seguir pensando en que los jueces tienen la capacidad, sea cualquiera la autoridad, para honrar y manejar esos temas de insolvencia. Ahora me devuelvo, me adelanto. Antes del cierre, las reflexiones anteriores agrupan algunas de las preocupaciones sobre el tema asignado, en especial el papel del derecho concursal en la contemporaneidad, y exigen reevaluar muchos de los cimientos que se han considerado sagrados, entender que todas las soluciones legislativas son tardías, que las respuestas del derecho no son del todo satisfactorias y completas, y que la misión es la búsqueda constante de nuevas alternativas, que más temprano que tarde el derecho habrá de incorporar y las cuales, por la supremacía de las realidades empresariales, también llegarán a ser tardías e insuficientes. El cierre, el maestro Yoda. El maestro de los maestros. Ese era un bebé, era Yoda bebé. Pero bueno, no voy a entrar a discutir sobre la guerra de las galaxias. 2 mensajes finales.
Primero, mi invitación son dos invitaciones. La primera, hay que desaprender lo aprendido para aprender nuevas cosas. Si nosotros nos seguimos aferrando a lo que conocemos o a lo que manejamos, nos vamos a quedar fosilizados. Entonces, la invitación a todos, y yo celebro este congreso, es a que aprendamos nuevas cosas. Cada vez que me asignan un tema, yo doy las gracias, porque me ponen a estudiar y aprendo nuevas cosas. Y segunda reflexión. Nunca se es demasiado sabio o viejo, y me incluyo en lo viejo, para aprender algo nuevo. Quiero darle las gracias por la paciencia, por poner de presente estas ideas frente al apetito que ya todos nos aborda. Y gracias de nuevo a Diana Lucía por la invitación, por la posibilidad de plantear este ejercicio. A ustedes nuevamente por su presencia, y la invitación es a que todos construyamos, a que todos aportemos, a que a partir de las diferencias crezcamos y entendamos que las diferencias son parte de la esencia del ser humano y que disentir no es irrespetar. Y lo digo con dolor de la civilidad de este país, quien ve en quien disiente un enemigo. Quien disiente me genera a mí el insumo necesario para enriquecerme, para fortalecerme y para aprender. A todos ustedes, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias al doctor Juan José Rodríguez Espitia. Bueno, yo sé que ya llegó pues la hora del almuerzo, pero que quiero pedirles un favor especial. Vamos a hacer la foto institucional, entonces, por favor, les voy a pedir, si es posible, se colocan aquí adelante para hacer ese momento, capturar ese momento y que, por supuesto, quede en la memoria. Okay. Nuestro